Las fuerzas aéreas del ejército han anunciado que se ha encontrado un disco volador y que ahora está en posesión del ejército. En 1947, el ejército de Estados Unidos anunció oficialmente que recuperó un disco volador. Esto es real, no es un globo meteorológico ni un objetivo de radar. Es un platillo volador que se estrelló en un rancho en Nuevo México y apareció en periódicos nacionales. Los titulares eran lo esperado y en menos de 24 horas la historia desapareció porque el ejército la cambió. De pronto, ya no era un disco volador, sino un globo meteorológico. Esa retractación creó el caso OVNI más infame de la historia. Y casi 80 años después, todavía no tenemos una respuesta clara, porque aquí está el asunto. Ambos lados de la historia tienen problemas. Los creyentes deben explicar la falta de pruebas físicas, mientras que los escépticos, por qué la Fuerza Aérea de Estados Unidos dio 3 explicaciones oficiales distintas. ¿Por qué tanto encubrimiento para desacreditar algo que era solo un globo? Si solo era un globo, ¿por qué el gobierno sigue mencionándolo? Hoy regresaremos al desierto de Nuevo México y repasaremos todo. Escombros, testigos, acusaciones de encubrimiento y la posibilidad de que la verdad sea demasiado aterradora para admitirla. Si te interesaban los ovnis y extraterrestres. Y, por supuesto, toda la historia profunda que rodea este caso específico. Roswell, Nuevo México, que realmente puso la conversación sobre los ovnis en el mapa en Estados Unidos. Este es el episodio para ti. Siéntate, relájate y bienvenido al campamento. Hola a todos, soy Mark Gañón. Gracias por estar conmigo en mi tienda de campaña. Cada semana exploramos las historias más interesantes, fascinantes y controvertidas de todo el mundo y de todos los tiempos, para siempre. Sí, eso es lo que hacemos aquí en el campamento. Tratamos de meternos en madrigueras de conejo, agujeros de gusano y todo tipo de agujeros para descubrir todo lo que ha estado pasando. Sí, y de verdad quiero agradecerte mucho por ser parte de esto. De verdad. Cada vez que das clic en un video, comentas, das like, haces que mis sueños se hagan realidad. Mantienes las luces encendidas aquí en la tienda y mantienes el fuego ardiendo. Esto no sería posible sin mi amigo Christos Pacavados, el fenómeno griego y leyenda en los controles, el hombre con el plan. Sin más preámbulo, el área de Christos. ¿Qué onda? Muy bien, Christos. Estamos hablando de Roswell. ¿Alguna vez has oído hablar de esto? Por supuesto. Qué bueno que lo preguntes. Roswell, Nuevo México. Es quizá el caso de recuperación de ovni más famoso en la leyenda de los ovnis. Ahora, personalmente, realmente no sé qué está pasando aquí. Bien, y ese es el punto. Nadie realmente lo sabe. Como dije, hay cosas interesantes y extrañas en ambos lados de la conversación aquí. Haré mi mejor esfuerzo para contarlo con precisión y responsabilidad, repasando todos los detalles, evidencia y discrepancias sin explicar 80 años después. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, todo comienza cuando un ranchero llamado William Brassell, le decían Mac, y en julio de 1947 hacía sus rondas en el rancho J.B. Foster, a unas 75 millas al noroeste de Roswell, Nuevo México, y en algún momento entre el 14 de junio y el 3 de julio, la fecha exacta es un poco discutida. Encontró algo extraño esparcido en su pastizal, no eran solo unos pocos pedazos, dijo Brassell. Un campo de escombros de casi 3/4 de milla de largo. Quiero decir, solo piensa en lo grande que es esa área. Había goma, papel aluminio, papel, palos y, sobre todo, un material metálico ligero que nunca había visto. Les comentó a los vecinos que este material, al arrugarse, se desdoblaba solo y recuperaba su forma sin arrugas ni pliegues. Nunca había manejado eso en su rancho ni en otro lugar. Es importante recordar que a mediados de 1947 Estados Unidos vivía una ola de avistamientos OVNI. Tan solo 2 semanas antes, el 24 de junio, un piloto llamado Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos extraños volando cerca del Monte Rainier en el estado de Washington. Él describió su movimiento como similar al de un platillo, básicamente como un platillo rebotando sobre el agua, y un reportero convirtió eso en el término platillo volador. Seguimos usando este término hasta hoy. Y pronto, en todo el país, la gente reportó avistamientos similares. Cuando Mac Brassell oyó en la radio sobre platillos voladores, pensó que lo hallado en su rancho podría estar relacionado con ese fenómeno y lo visto por el piloto en Washington. El 7 de julio fue a Roswell y reportó los restos al sheriff George Wilcox. Wilcox fue a la granja y los revisó. Sin saber qué pensar, decide llamar a la base aérea del ejército de Roswell. Esa es la RAF.
y es el hogar del 509 Grupo de Bombarderos. El 59º no solo era una unidad militar, sino el único escuadrón de bombarderos con armas nucleares en el mundo. Sí, o sea, literalmente son un escuadrón de bombarderos armado con armas nucleares, son el único, y resulta que están en la zona. Este es el mismo grupo que lanzó las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki apenas 2 años antes. No son como oficiales novatos que los mandan al campo para tratar de averiguar qué está pasando, ¿verdad? Estos son los aviadores más élite de todos los Estados Unidos, quizá de todo el mundo. La base envió al mayor Jesse Marcel, oficial de inteligencia del 59º y al cabo de contrainteligencia Sheridan Cabot. Fueron a revisar los restos. Ahora, Marcel y su equipo recogieron los restos, los cargaron en vehículos y luego los llevaron de regreso a la base, o supuestamente los llevaron de regreso a la base, realmente no lo sabemos con exactitud. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen extrañas. El 8 de julio de 1947, el teniente Walter Haut, oficial de información pública, emitió un comunicado autorizado por el comandante de la base. El coronel William Blanchard, conocido como Butch Blanchard, anunció que el 59º recuperó un disco volador. Lo publicaron al público al día siguiente. Esto no era una historia de tabloide, no era como la portada de algún periódico sensacionalista. Era el ejército de los Estados Unidos oficialmente, diciéndole al mundo, oigan, tenemos un platillo volador. Así que, por supuesto, todos se vuelven locos. La historia está en todos lados, aparece en casi todos los periódicos del mundo. Pero no dura mucho, porque en pocas horas la narrativa cambia. El general de brigada Roger Ramey, comandante de la 8ª Fuerza Aérea en Fort Worth, Texas, asume el control. A Marcel le ordenaron llevar los restos a Fort Worth para inspección, donde se tomó una de las fotos más controversiales en la historia de los ovnis. En la oficina de Ramey, Marcel y Ramey posaron para fotos con los restos en el suelo. Pueden verlas aquí. Pero hay un problema. Marcel afirmó más tarde y sostuvo hasta su muerte que los restos que aparecen en esas fotos no eran el mismo material que él recuperó del rancho. Él afirmó que los restos reales fueron cambiados por partes de un globo meteorológico. Así que el general Ramey realizó una conferencia de prensa anunciando que todo este asunto del disco volador del que todos hablan no es lo que piensan. Bien, esto es solo un objetivo Rawin estándar. Básicamente es solo un globo meteorológico con un reflector de radar adjunto. Bien, y la prensa básicamente aceptó la explicación. Dijeron algo como, ups, fue nuestro error. Esa fue la historia por 30 años. Ahora, aquí está lo raro con Roswell. No se convirtió en un caso ovni de inmediato. No fue como, oh, todos vamos a ir al Roswell Inn y, ya sabes, comprar mercancía de extraterrestres. Durante 30 años, el caso Roswell fue olvidado y su historia prácticamente muerta. Solo algunos aficionados a los ovnis hablaban del tema. Dijeron tener algo, pero se equivocaron. Mostraron fotos, era un globo meteorológico, caso cerrado. En 1978, el físico nuclear y ufólogo Stanton Friedman daba una conferencia en Baton Rouge, Luisiana. Y después de la charla, alguien se le acercó y básicamente le dijo, deberías hablar con Jesse Marcel. Él manejó los restos de un platillo volador que se estrelló en Roswell. Así que, por supuesto, Stan Friedman está, ya sabes, fascinado por esto, así que va a buscar a Marcel. Marcel, ya retirado y en sus 60s, relató la misma historia desde 1947. Le dijo, el material que recuperé en ese accidente no era de la Tierra. Describió vigas metálicas con símbolos morados parecidos a jeroglíficos. Ya sabes que básicamente nadie en toda la unidad pudo identificar. Describió un material tan delgado como papel aluminio, pero que no podía doblarse, cortarse ni quemarse. Era casi indestructible. Podías golpearlo con un mazo y no se abollaba. Después dijo que el ejército ocultó la verdad de los restos. Mantuvo esa historia toda su vida. El testimonio de Marcel provocó una reacción en cadena. En 1980, Charles Berlitz y William Moore publicaron El incidente de Roswell, lo que reavivó el caso y provocó la aparición de más testigos. Había personal militar, civiles y algunos narraron historias más allá de los escombros. Aquí es donde aparecen los cuerpos alienígenas. De nuevo, todo esto es muy loco, sobre todo para esa época. Ahora personas como Dave Grush dicen ante el Congreso que recuperaron biológicos no humanos. ¿Qué significa esto? No lo sé, pero igual Glenn Davis está bien. Él era funerario en la funeraria Ballard en Roswell en 1947.
La base llama a la funeraria y pregunta si tienen ataúdes herméticamente sellados. Y luego les preguntan, oigan, ¿qué químicos serían los mejores para preservar cuerpos que han estado expuestos a los elementos? Preguntaban cómo manejar restos expuestos al sol del desierto. Solo eran como, ya sabes, preguntas extrañas que podrías atribuir a como, bueno, supongo que tuvieron un soldado que murió en el desierto o algo así. Denise dijo que al ir al hospital de la base por otro motivo, vio escombros extraños con símbolos raros en una ambulancia, muy parecidos a los que describió Jesse Marcel. Comentó que la policía militar lo confrontó, amenazó y que lo escoltaron fuera de la base. También asegura que una enfermera en la base, identificada como Naomi, le dijo que estuvo en una autopsia preliminar. De estos pequeños seres no humanos, supuestamente ella le hizo un dibujo de los seres, y los seres que dibujó tenían cabezas grandes, cuerpos pequeños y manos extrañas. Ahora, ¿qué significa todo esto? Nadie lo sabe. Los escépticos son duros con la situación de Glenn Dennis, pero creo que debemos discutirla. Los investigadores jamás han podido comprobar la existencia de la enfermera Naomi Self en los archivos de Roswell, ni en la base de la Fuerza Aérea. O ya sabes que alguien ahí tuviera este nombre y puede que el nombre sea un seudónimo o tal vez fue completamente inventado. No lo sabemos. Dennis ha modificado detalles con el tiempo y críticos ven su relato como el punto más débil de la cadena de Roswell. A lo largo de las décadas, docenas de veteranos militares y sus familiares han afirmado, incluso hasta el final de sus vidas, que se recuperaron restos no humanos en Roswell. Entonces Walter Haut, el mismo oficial de prensa que redactó el comunicado original sobre el disco volador, ¿lo recuerdas? Firmó una declaración jurada sellada para abrirse tras su muerte. Cuando murió en 2005, se publicó esta declaración jurada, y en ella, Haut afirmó que él personalmente vio la nave y los cuerpos en un hangar de la base. Dijo que el coronel Blanchard le mostró los restos y que los seres medían unos 1.20 metros. Ahora, ya sea que creas este relato o no, tienes que enfrentarte al hecho de que varios oficiales militares de carrera hicieron estas afirmaciones sabiendo que les traería ridículo, afectaría sus carreras, la forma en que la gente los percibía a ellos y a sus familias y toda su herencia. Me refiero a que no eran solo personas anónimas en Internet diciendo, «Oh, vi unas luces». No, estos son hombres con historiales de servicio reales, autorizaciones de seguridad, reputaciones y experiencia en el campo que prácticamente no tenían nada que ganar al hablar y mucho que perder. Según la leyenda, el campo de escombros en el rancho de Mac Brasil solo fue el inicio. Algunos investigadores piensan que hubo otro lugar de accidente cerca de las llanuras de San Agustín, donde el fuselaje principal de la nave cayó intacto. Aquí es donde los equipos de recuperación encontraron a los ocupantes de la nave. Dicen que había 4 seres, 3 muertos y destrozados por el impacto y depredadores, pero el cuarto, aquí viene lo loco. Supuestamente encontraron con vida al cuarto. Sé que suena loco, pero déjame explicar. Esta alteración nos lleva a uno de los testigos más creíbles de la saga, este tipo. El capitán Oliver Henderson, llamado Papi Henderson, era piloto senior en Roswell con autorización de alto secreto. Transportó oficiales de alto rango y carga crítica y durante 30 años guardó silencio. En los años 70, tras ver un reportaje del accidente, rompió su silencio, primero con su esposa, luego con su hija. Y él ve las cosas en las noticias y básicamente mira a su esposa y le dice, bueno, yo personalmente volé los restos y los cuerpos fuera de Roswell. Los describió como pequeños, de cabezas grandes y ojos hundidos. Afirmó que el material transportado era, cito, de otro mundo. Entonces, ¿a dónde los llevó Papi? Bueno, los registros de vuelo y los testimonios de los testigos apuntan a un solo lugar, y este es Wright Field en Dayton, Ohio, también conocido como la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson. Si conoces la historia de los ovnis, sabrás que Wright-Patterson es el santo grial. Aunque no te interesen los ovnis y solo la tecnología militar, Wright-Patterson destaca. Aquí está la división de tecnología extranjera. Aquí es donde el ejército lleva la tecnología enemiga para básicamente hacer ingeniería inversa, y me refiero a que aquí están todas las aeronaves más geniales como los B-2 Spirit y todo ese tipo de cosas. Según la leyenda, muchos están ahora en Wright-Patterson, donde llevaron los restos y escombros de Roswell en la historia de los ovnis.
específicamente a un área de la base llamada Hangar 18 o Cuarto Azul. Ahora, por supuesto, este Hangar 18 y toda esta acusación es lo que existe en la historia de los ovnis. Es una acusación, no es un hecho realmente comprobado. El gobierno no ha confirmado que los restos estén en el Hangar 18, eso es deducción de la gente. Los fanáticos más apasionados lo afirman. El sobreviviente, llamado EVE, entidad biológica extraterrestre, fue mantenido vivo en una instalación secreta. Algunos dicen Los Álamos, otros dicen Wright-Patterson, hasta 1952. Ahora, ¿hay pruebas? ¿Tenemos fotografías? ¿Tenemos personas que hayan declarado oficialmente que sí, esto sucedió? No. En julio de 1947 se autorizaron varios vuelos de carga de Roswell a Fort Worth y de ahí a Wright-Patterson. Entonces sí se trasladó la carga pesada. Ahora la pregunta es, ¿eran globos meteorológicos, carga militar aleatoria o inteligencia no humana en ese avión? Durante 50 años la explicación del globo meteorológico persistió. En 1994, presionada por una investigación del Congreso iniciada por el congresista de Nuevo México, Esteban Schiff, la Fuerza Aérea publicó un nuevo informe. Reconocieron que lo del globo meteorológico fue un encubrimiento. Dijeron, primero era un platillo volador, luego un globo meteorológico, y nos descubrieron. Fue un encubrimiento total. Pero no es por extraterrestres. Dicen que estos restos provenían de una operación ultra secreta llamada Proyecto Mogul. Este era un programa clasificado que lanzaba globos de gran altitud en formación para detectar pruebas nucleares soviéticas con tecnología de monitoreo acústico. Estos globos Mogul eran varios globos meteorológicos atados en cadena, equipados con radares, reflectores y sensores acústicos. El vuelo número 4 se lanzó a principios de junio de 1947 y se cree que causó los escombros en el campo del granjero Bracel. En la superficie, esta explicación funciona bien. El proyecto Mogul era real y estaba clasificado en ese entonces. Las series de globos eran grandes, inusuales y podían esparcir escombros por todo un campo al estrellarse. Y por supuesto, el material del que está hecho es gomoso y metálico en su forma y tiene muchos palitos de madera. Coincide con algunas descripciones de los escombros de Bracel, pero aquí es donde los críticos cuestionan esta teoría. Charles Moore, científico del proyecto MOGO, admitió no tener pruebas directas de que el vuelo número 4 se hubiera lanzado. Faltan los registros de vuelo de ese lanzamiento. La mayoría de los vuelos de Mogul fueron meticulosamente documentados. Los primeros eran irregulares, pero después todos se detallaron con precisión. Pero no el que dice explicar el accidente de Roswell. Otro dato interesante, los reflectores de radar en la operación Mogul usaban una cinta nueva hecha por una empresa de juguetes. La cinta estaba decorada con diseños, florecitas y símbolos, cosas que los niños usan para manualidades y arte. Y los escépticos argumentarán que esto explica los jeroglíficos alienígenas que los testigos, como Marcel y otros, describieron. Ahora, los creyentes argumentan que oficiales de inteligencia de carrera no confundirían decoraciones de cinta de juguete para niños con jeroglíficos desconocidos. Esto refuerza la teoría. En 1997, la Fuerza Aérea publicó el informe Roswell. Caso cerrado, esta vez abordando la cuestión de los cuerpos alienígenas. Y su explicación fue básicamente que los cuerpos que los testigos describieron en realidad eran antropomórficos. Muñecos de prueba lanzados desde globos en el proyecto High Dive en los años 50. ¿Cómo desglosamos eso? Básicamente tenías la operación Proyecto High Dive. Usaban lanzamientos de muñecos, pero muchos dirán que oficialmente estos comenzaron en 1953, 6 años después del incidente de Roswell. La Fuerza Aérea admitió la discrepancia en la línea de tiempo y la atribuyó a recuerdos comprimidos. Dicen que los testigos en esa base pudieron fusionar eventos de varios años en un solo recuerdo falso. Entonces, claro, viste este globo desgastado del proyecto Mogul, aterrizó en este campo. Viste algunas de las cosas y pensaste, ¿ovni? Y luego, años después, llegaste a la base y viste estos maniquíes extraños. Y pensaste, esos deben ser los cuerpos. Dijiste que ocurrió en semanas, pero en realidad fueron 7 años, por eso la diferencia.
Así que esa es más o menos la explicación oficial de ese detalle. Pero cuando lo juntas todo, simplemente se siente un poco raro, ¿no? La explicación oficial requiere que digas, está bien. Oficiales de inteligencia militar no pudieron identificar restos de globos. Vieron una cinta de un juguete infantil y pensaron que podrían ser jeroglíficos alienígenas. También hubo un registro de vuelo clave que confirmó la operación. Pero en realidad ese es el que realmente no tienen documentado. Varios testigos recuerdan de forma similar estos cuerpos como memorias comprimidas de hace 6 años. Y luego el gobierno sale y dice que es un platillo. Luego en realidad dicen que es un globo meteorológico. De hecho dicen que no es un globo meteorológico normal. En realidad es un globo meteorológico, parte de una operación. Puede ser verdad, solo que es mucho y difícil de entender. Hay mentiras que cubren otras y medias verdades, cuando quizá ni era necesario mentir. Ahora, esto es lo que mucha gente pasa por alto, sobre todo el asunto de Roswell, que incluso si eres un escéptico total, el caso cambió fundamentalmente la relación entre el gobierno estadounidense y sus ciudadanos, específicamente en el tema de fenómenos aéreos no identificados. En mi opinión, no es casualidad que esto ocurriera después de los años 60, porque si piensas en los años 60 en la historia de Estados Unidos, ese es realmente el momento en que el pueblo estadounidense perdió completamente la fe en el gobierno. O sea, tienes el asesinato de JFK, tienes el asesinato de MLK, tienes la caída de RFK, tienes, Vietnam. Tantas cosas ocurriendo al mismo tiempo, el comité Church, hay tantas cosas pasando. Básicamente, para los años 70, el pueblo estadounidense ya no confía en las instituciones que están destinadas a gobernarnos en absoluto. Empiezan a ver el pasado y dicen, ¿recuerdas ese accidente que dijeron era un globo meteorológico? Hay que revisarlo. O sea, recuerda, esto pasó en 1947, el mismo año en que se creó la CIA, se firmó la Ley de Seguridad Nacional y se estableció oficialmente el marco de la Guerra Fría. La infraestructura creada para manejar secretos nucleares y amenazas soviéticas terminó controlando todo esto. La información sobre el ovni de Roswell, si así se le puede llamar, y sus conexiones no terminan ahí. El Proyecto Libro Azul fue el programa oficial de investigación de ovnis de la Fuerza Aérea de 1952 a 1969. Se creó porque casos como Roswell seguían surgiendo y mostró que el ejército necesitaba gestionar el interés público en los ovnis. Porque si lo piensas desde su perspectiva, una de dos cosas es cierta, como, oye, tal vez hay cosas extrañas sucediendo allá afuera que están llegando a la Tierra, y necesitamos tener una explicación para eso. Estamos haciendo operaciones militares, ocurren accidentes y la gente cree que son extraterrestres. Necesitamos explicarlo. Para cubrir nuestras propias huellas, por nuestras misiones fallidas, de cualquier manera, necesitan tener algún tipo de explicación. El Proyecto Libro Azul investigó más de 12,000 avistamientos y afirmó que 701 eran oficialmente inexplicables. Ahora, siendo justos, ese es un porcentaje bastante pequeño, pero aún así, 701 eventos únicos simplemente no tienen explicación por parte del gobierno. Eso podría significar que encubren una falla de seguridad, una operación propia o que realmente ocurre algo. Pero aún así no tenemos ningún tipo de información. Luego están los documentos MJ-12, supuestos papeles filtrados que describen un comité secreto de 12 líderes gubernamentales y militares creado por Truman en 1947, específicamente para manejar la recuperación de Roswell y todo contacto extraterrestre futuro. Repito, esto solo es para teorías de conspiración. No hay pruebas de esto. El FBI investigó los documentos y concluyó que eran falsos, y muchos investigadores coinciden. Otras personas lo señalarán. Los nombres en el MJ-12 como Vannevar Bush, James Forrestal y Roscoe Hillencoder son justo quienes esperarías en ese comité. Todos tenían un interés comprobado en los ovnis. Es un hecho. Hablé con Danny Sheehan en el podcast y mencionó que, según él, Dick Cheney pudo ser uno de los 12 miembros de 12. Si eso es cierto, MI12 acaba de sumar un nuevo miembro, ya que Cheney falleció hace poco. Avanzando a 2017, The New York Times revela ATIP, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales. Es un proyecto secreto del Pentágono que gastó $22 millones estudiando este fenómeno aéreo no identificado. Desde entonces, EU ha publicado grabaciones verificadas de la Marina con objetos haciendo maniobras inexplicables, los videos Go Fast, Tic Tac y Gimbal.
Actualmente hay audiencias en el Congreso y ya existe un grupo de trabajo formal sobre Fani, y Dave Grush, como mencioné antes, un exoficial de inteligencia, testificó bajo juramento ante el Congreso en 2023 que el gobierno poseía naves y biológicos no humanos. Es mucho, y todo sucedió muy rápido. O sea, pasamos de que los ovnis son una tontería y, ya sabes, todo esto es una locura y que solo era un globo meteorológico. Ustedes están completamente equivocados también. El Pentágono tiene una oficina de ovnis y oficiales de inteligencia afirman ante funcionarios que el gobierno posee extraterrestres. Todo esto en menos de una década. O sea, si piensas en ese cambio, es un cambio enorme en la forma en que las personas más poderosas y probablemente el gobierno más poderoso del mundo hablan sobre este tema. ¿Cuántas personas en nuestro país piensan en esto? Cada revelación moderna conecta de alguna forma con un rancho en Nuevo México. Cuando Mac Brazel halló algo extraño en su pastizal en 1947, entonces, ¿dónde nos deja eso respecto a Roswell si quitamos algunas de las especulaciones y algunas de las cosas locas y realmente nos quedamos solo con lo que todos están de acuerdo? Algo cayó en su rancho en 1947 y el ejército lo recuperó. Esa parte es clara. Emitieron un comunicado diciendo que era un disco volador, pero lo retractaron en menos de 24 horas y luego cambiaron su explicación oficial y después cambiaron su explicación 2 veces más en el 47 y luego en el 97. Y oficialmente el expediente del caso está, ya sabes, algo incompleto, hay registros clave que todavía faltan y todo lo demás es solo interpretación. Quizá fue del programa de globos Mogul y el encubrimiento buscaba proteger tecnología de vigilancia de la Guerra Fría. Porque si salen y dicen, oigan, recuperamos uno de nuestros propios sistemas de monitoreo para tratar de rastrear a los soviéticos durante la Guerra Fría, entonces, por supuesto, los soviéticos tendrían acceso a ese comunicado de prensa. Por eso preferían decir que era un globo meteorológico o un platillo volador, según lo que creyeran. No sé si notaron lo importante que sería esa noticia. Y ya sabes, es plausible. Los gobiernos mienten sobre programas clasificados todo el tiempo. Ahora, tal vez, posiblemente, la razón por la que la historia sigue cambiando es porque la verdad es algo que el gobierno decidió en el 47 que los estadounidenses no están listos para escuchar. No lo sé, quizás ese sea el punto. Lo que sí sé es que el caso Roswell no solo fue un accidente, es una cuestión de confianza. Es como el primer momento tras la Segunda Guerra Mundial en que en Estados Unidos comenzó la desconfianza hacia el gobierno. Todo eso explota tras los años 60, cuando ya no hay confianza en el gobierno. En una era de información abundante y baja confianza pública, el legado de Roswell no son los restos del desierto, sino la pérdida de confianza pública. Eso de que, ya sabes, puedes tener esta cosa y el gobierno viene y nos dice qué es, y todos unánimemente simplemente dicen, como que lo dudo. Eso, para mí, es casi tan preocupante como los extraterrestres. Nadie cree en nada, sin importar lo que digan. Eso quizás sea otro tema, pero sí preocupa. De cualquier manera, esta ha sido una historia abreviada del infame incidente de Roswell de 1947. Es bastante interesante. La verdad, para ser honesto contigo, lo de Roswell nunca me terminó de convencer. Para ser honesto, los artículos del New York Times y mucho del material que salió de esos reportajes me han parecido mucho más convincentes. Pero sí creo que simboliza algo importante, que por un lado el gobierno... No sé si notaron que lo de los platillos voladores no era solo algo raro o interesante para los estadounidenses. Si dicen que hay platillos voladores, es la historia más interesante del siglo. ¿Por qué al principio le llamaron platillo volador al publicarlo? Quizá fue una broma, no lo sé. Para ser honesto contigo, la historia del Proyecto Mogul en realidad creo que tiene sentido. Sí, están haciendo operaciones militares cerca. No tienen la fecha exacta, pero al principio eran imprecisas y después mejoraron. Así que para mí no es algo loco. Y el hecho de que este granjero fue ahí y dijo sí, hay palos, goma y metal. Como que él no mencionara el enorme hoyo en su patio con un objeto en forma de platillo desconocido. Que su explicación sobre los escombros fuera más casual. Para mí, eso me hace sentir que fue ese tipo de operación militar secreta que salió mal. Ahora, ¿por qué lo encubrieron de la manera en que lo hicieron?
No lo sé. Se me hace muy raro y es interesante que explotara después de los años 60. Para mí lo más importante es cómo se ve en tiempo real la desconfianza de Estados Unidos hacia el gobierno basada en este evento. Y hay como una pequeña baja en la desconfianza, pero la gente como que lo deja pasar hasta que llegan los años 60 y entonces la desconfianza cae muchísimo y es ahí cuando la historia explota. No sé si hay investigaciones sobre esto. El libro El día después de Roswell afirma que mucha tecnología militar de Estados Unidos provino del incidente de Roswell y que recuperaron una nave. Por eso tenemos chips de silicio y otros inventos increíbles que se usaron en programas secretos en todo el país, incluido Wright-Patterson, donde los reingeniaron. En esta no estoy convencido. Muy bien, el del New York Times, el video de Gimbal, ahí sí veo algo, pero el de Roswell no lo sé. Y la naturaleza del encubrimiento es tan descuidada, ahí es donde, tal vez lo más insultante es que, oye, claro, fue una operación militar que salió mal. No querían revelar sus secretos, lo encubrieron. ¿Pero creen que somos tan tontos? Esto es lo que me di cuenta con las poblaciones en general. Digamos que tienes 100 personas, puedes decir, está bien, la mitad no es tan inteligente, la otra mitad es un poco más lista. Hay personas en el medio con distintos niveles de inteligencia, pero no necesitas que todos sean inteligentes para descubrirte. El 90% de las personas en esta muestra son tontas. Solo hace falta alguien inteligente que una las piezas, señale lo correcto y resuelva el misterio. No todos deben ser inteligentes. La mayoría puede ser tonta y aún así todo tiene sentido. Y si solo tienes a unas cuantas personas inteligentes y dedicadas que están en el caso resolviéndolo, ellos pueden poner al tanto a los demás. Y entonces la gente es lo suficientemente lista para decir, no, esa historia en realidad tiene todo el sentido. Y esa es la parte del encubrimiento. Es como, ellos piensan que somos bastante tontos. Como que pensaron que nadie iba a juntar todas las piezas. Como, oye, toda esta historia es bastante extraña. Ahora, en cuanto a los testimonios personales de personas que afirman que transportaron cuerpos y cosas así, digo, claro, es interesante. No veo cuál sería el motivo que tendrían para mentir. Pero sigue siendo solo el testimonio de una persona y me cuesta basar mi filosofía en eso. Que él le contó a su esposa y ella fue a un periódico, me cuesta aceptarlo del todo, pero quisiera algo más concreto. ¿Tú qué opinas, Christos? Solo creo que es curioso que en cada incidente ovni en otro país digan, este país es el Roswell, así que tiene que ser o el primero o el más famoso. Simplemente lo puso en el mapa de una manera en la que es como, no, este es el bueno, este es como, aquí sí tenemos algo. Creo que solo creó una idea en la mente del público, pero no sé. ¿Ustedes creen que lo de Roswell fue realmente el encubrimiento de una nave? ¿Creen que fue una operación militar en la que intentaron cambiar la historia y, si es así, por qué lo hicieron? Me encantaría saber lo que piensan. Si olvidé algo, díganmelo. Soy nuevo en la ufología, dejen su comentario y opinión. Si hay algo en lo que me equivoqué, por favor háganmelo saber. La verdad, nunca le ha hecho daño a nadie y solo me interesa tratar de llegar al fondo de todo lo que ha pasado. Así que por favor corríjanme. YouTube y Spotify, leo todos los comentarios y agradezco cualquier aporte al episodio. Chequen Camp RD, ahí está toda la mercancía y los diseños más chidos. Estoy comprando varias cosas porque aún no recibo todas las muestras, están increíbles. Y también pueden verme en vivo, Mark Gañón en vivo. Chequen mi show en la carretera, 1 hora de comedia stand-up. Cada ciudad a la que voy es un momento increíble y me encantaría saludarlos de mano después. Me tomo un tiempo para relajarme después del show y simplemente saludar a todos, así que por favor, vengan a saludar. Si te interesa la historia, tenemos History Camp, donde exploro los hechos históricos, y si prefieres contenido religioso, hay aún mejores noticias. En Religion Camp analizamos a fondo temas religiosos en los que alguien ha creído. Sí, cualquier cosa en la que alguien crea, tratamos de desglosarla toda. Quiero saber básicamente cómo funcionan los canales. History Camp es todo lo que ha pasado, Religion Camp es hacia dónde vamos. Y luego Camp Gañón, eso es lo que está pasando ahora mismo. Así que por favor suscríbanse a todos, échenles un vistazo si ese es su estilo, pero si no pueden relajarse con nosotros aquí en Camp Gañón, son bienvenidos en mi tienda en cualquier momento y les agradezco muchísimo. Nos vemos la próxima vez, paz.